Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En honor a la verdad, las marchas en toda la República Mexicana por el Día Internacional de la Mujer fueron las menos violentas de que se tiene memoria. Al parecer, los grupos denominados anarquistas no fueron lo suficientemente numerosos para lograr desequilibrar el objetivo de la marcha. Algunas fuentes opinan, y con mucha razón, que de estos grupos anarcos nunca se dan arrestos o detenciones. Cuando las hay, no se les da el seguimiento conforme al delito, lo que hace sospechar que son grupos creados profesamente para demeritar el fin de la marcha feminista. Dichos grupos no son privativos del actual gobierno. Los hay y los hubo a lo largo de varios sexenios, y se cree que fueron creados para tener pretexto por parte de los gobiernos para reprimir a los contingentes feministas bajo el cargo de una violencia innecesaria. Afortunadamente en esta ocasión no fueron tan numerosos y no lograron sus objetivos. Lo que sí es reprobable es que nuestro gobierno amuralle el Zócalo capitalino, lugar que es considerado el centro de reunión o plaza de armas en caso de una invasión, convirtiéndose hoy por hoy en el patio delantero de la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro acto significativo lo fue que este día, al interior del Palacio de Gobierno, también tuvo lugar la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, presidida por la presidencia y con una asistencia aproximada de 200 mujeres. Lo que sí queda claro es que las murallas metálicas impidieron el paso a las mujeres del pueblo, y mientras por otra puerta ingresaron las 200 damas a la ceremonia interna en Palacio, lo que deja de manifiesto la existencia de mujeres de primera y mujeres de segunda en México. ¿No cree usted? Vea usted, el más representativo órgano parlamentario de la Unión Europea solicitó este jueves a México que se asegure la protección a periodistas y grupos defensores de los derechos humanos, debido a la ejecución de 9 periodistas en lo que va del año 2022. La Cámara Europea señala que México se ha convertido en el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas, y agrega que existe problemática para la investigación, pues el 95% de estos delitos quedan impunes. Dicha resolución parlamentaria del órgano formado por 705 diputados de la Unión Europea aprobó el pedimento, subrayando que es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien usa su retórica para denigrar e intimidar a periodistas y defensores de los derechos humanos. ¿Usted está dispuesto a reconocer que su gobierno, bajo su mandato, ha fallado y está fallando en establecer las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la prensa? La protección y la creación de un entorno seguro para ejercer la labor periodística. En una resolución aprobada con 607 votos a favor, declararon a nuestro país como el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Eso lo dice el Parlamento Europeo. Esta resolución destaca también los 6 periodistas asesinados en lo que va de este año. Recordemos el 10 de enero, José Luis Gamboa en Veracruz, el 17 de enero, Margarito Martínez en Tijuana, Baja California, el 23 de enero también en Tijuana, Lourdes Maldonado, el 31 de enero Roberto Toledo de Zitácuaro, Michoacán, el 10 de febrero Eber López Osorio en Oaxaca, el 4 de marzo Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas. A lo que el presidente mexicano contestó con una carta, tachando al Parlamento Europeo de borregos, injerencistas. Agregó que México no es tierra de conquista. Los acusó de enviar armas al conflicto Rusia-Ucrania.
Asimismo, también se apoyará a los ciudadanos rusos que deseen... A todos. O sea, México es un país fraterno. Y que no olviden que no son el gobierno mundial. Pero alto a la música, como dice mi amigo Rodolfo Mercado. Al parecer, nuestro presidente no está informado y nadie lo asesoró correctamente en relación con este asunto. Si le hubiesen consultado a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, les hubiera explicado que desde hace 30 años existe un acuerdo global con la Unión Europea, en donde México solicitó su adhesión mediante el Tratado de Libre Comercio, y que una de las condiciones en las negociaciones era garantizar el respeto a los derechos humanos. Y de ahí se derivan una serie de reformas a la Constitución en materia de los derechos humanos. Y la famosa carta con el visto bueno del canciller mexicano se hubiera enviado, pero en otros términos, y no degenerar en un pleito de lavadero. Pero bueno, salgamos de estos pleitos de cantina y recordemos lo ocurrido en el estadio de Querétaro, en donde un juego de fútbol degeneró en una bronca como pocas veces se había visto en México. Este hecho acaparó la atención de todo México y se viralizó fuera de nuestro país. Los grandes titulares aparecieron en todos los medios de comunicación. Tal parecía que se había ocurrido una tragedia más grande que todas las que actualmente adolecen en nuestro país. Cierto es que podría haber degenerado en pérdida de vidas humanas. Que existió importante número de lesionados también es cierto, pero a final de cuentas no hubo víctimas mortales y los 26 heridos ya se recuperaron. Pero mientras esto pasaba en la corregidora de Querétaro, aquí mismo, en México, morían por COVID-19 197 personas y 8,098 mexicanos engrosaban el número de infectados por este mal. Se suman al reporte 197 muertes, la cifra más baja para un jueves, que no veíamos una cifra relativamente así de baja desde el 13 de enero. Reportamos entonces 148 y 197. En cifras oficiales, 320,607 personas han muerto por coronavirus en México. En cuanto al número de contagios, se reportan 8,098 nuevos casos. Ahí están. También el jueves que reporta menos casos desde el 30 de diciembre, cuando se agregaron 8,024 casos en 24 horas. Y no solo esto, el presidente López Obrador informaba que no habría aumentos en los hidrocarburos y lo que es más, lo sigue confirmando. La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles. Es importante que se sepa por qué nosotros podemos mantener precios bajos. Son dos razones. Una, que producimos petróleo. Lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex. La última semana, por ejemplo, se nos depreció el peso, pero ayer ya cayó el dólar, es decir, se volvió a apreciar el peso con relación al dólar. Mientras que a todo lo largo de la República se continúa con la escalada de precios en todos los artículos de primera necesidad y en la gasolina, provocada primeramente por la inflación más alta en décadas, 7.28. 30 pesos por litro en algunas gasolineras de la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno anunció que hay algunas gasolineras que están abusando, que el promedio en la ciudad, según la Profeco, es de 22 pesos con 16 centavos la Magna y 24 pesos con 19 centavos la Premium, y exhibió una gasolinera de Shell en la colonia Anzures, en donde pues dice que la gasolina está vendiéndose más de lo debido. Hay un problema con el precio de la gasolina en este momento, y bueno, pues se pide que se denuncie
denuncie ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Realizamos un recorrido por la Ciudad de México y por lo menos encontramos 14 gasolineras que se mantienen dentro del margen de precios. Sin embargo, también encontramos algunas gasolineras como esta de Shell, donde efectivamente el costo de la gasolina rebasa los 30 pesos por litro. Está en 30 pesos con 49 centavos. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, haciendo eco como siempre, contesta: si en algunas gasolineras está cara, sigan buscando hasta encontrar la más barata. ¿Qué? ¿Continuar gastando gasolina para buscar algo que no existe? De igual manera, nuestro presidente, diciendo que la violencia y los enfrentamientos de los grupos armados no es muy importante. Enfrentamientos entre presuntos miembros de Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación sembraron pánico entre los habitantes, quienes así documentaban lo sucedido. En medio de la jornada violenta en Nuevo San Juan, decenas de niños y jóvenes, quienes se encontraban en clases, se tiraron al piso para no ser víctimas de una bala perdida. Al menos 20 escuelas se vieron obligadas a suspender labores indefinidamente. ¿El alcalde se había comunicado con ustedes? ¿Tenía algún problema en particular? ¿Tenía alguna amenaza? Bueno, es una zona muy complicada, pero no nos había reportado a nosotros directamente alguna amenaza. ¿Cómo se explica que se haya dado esta ejecución a la plena luz del día? Sí, ese es un tema que por supuesto estamos investigando y vamos a dar seguro con los responsables. Nosotros lo condenamos ampliamente. En el presente sexenio, en lo que va del sexenio, cifra 23% mayor que la registrada en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y 77% mayor a la registrada en el sexenio de Felipe Calderón. Ejemplos: Valparaíso, Fresnillo, Jerez. En este último Jerez, apenas el martes, los pobladores de la comunidad de Sarabia volvieron a sus hogares escoltados por el ejército, pero solamente para encontrar sus casas saqueadas, totalmente desolados. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! H5 sigue echando verga. Estamos listos a la orden. Échale. Que vimos el 7 de marzo en este espacio. Hoy, un grupo de habitantes desplazados de 11 comunidades de Jerez vinieron a la Ciudad de México. Por la mañana se manifestaron afuera del Palacio Nacional para exigir atención del presidente, pero solo les permitieron entregar un oficio. Más tarde acudieron a la Cámara de Diputados, donde se reunieron con el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, del PRI, Rubén Moreira, así como por el diputado zacatecano Miguel Torres, del PRD. Este último dijo que propondrá un punto de acuerdo para pedir la comparecencia de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Secretario de la Defensa Nacional. También los desplazados piden la destitución del gobernador David Monreal y juicio político. Hoy ya se le pone la etiqueta de ejecución. Fue en Atlixco, todos tenían el tiro de gracia. Eran integrantes de una familia originaria de Veracruz, que presuntamente, dice el gobierno, antes de terminar la investigación, que se dedicaban a la droga. Se detalló que entre las víctimas había 2 menores de edad y todos, le digo, tenían un tiro en la cabeza. En el lugar aseguraron drogas y armas. Además, esta madrugada se catearon domicilios y 5 negocios de comida rápida presuntamente vinculadas a esta multi-ejecución. Pues dicha violencia está concentrada en solo 5 estados. Y no es así, señor presidente. Por el contrario, son 5 estados en donde se detecta su avance, pero va adelante y está estacionada, a pesar de los destacamentos del Ejército y de la Guardia Nacional. Así también este día, el presidente en su mañanera, desde Tapachula, Chiapas, decía que se debe atender el flujo migratorio y los derechos humanos. Y mientras en el exterior de ahí, cientos de migrantes se manifestaban colgados de cruces y con los labios cosidos, como se muestra
en las imágenes. Obrador informaba desde Tapachula, Chiapas, que hará una gira por Centroamérica e insistía en que se deben atender las causas que originan el flujo migratorio. Afuera de la 36 zona militar, cientos de migrantes se manifestaban. Queremos transitar el país sin que nos devuelvan, sin que nos partan los documentos, porque queremos llegar a nuestro destino, es lo que queremos. Los migrantes cubanos y venezolanos en su mayoría marcharon, se encadenaron y cerca de una decena se montaron en cruces y se suturaron los labios para demandar un documento que les permita transitar por México. Sí, dolorosa, claro, sí. Muy dolorosa, pero es necesario porque más dolor uno pasa aquí pasando hambre. Junior es un niño que con apenas 11 años abandonó su natal Honduras con su familia. Muy mal, no había trabajo, mataban a la gente. Fue hasta que el coordinador de oficinas de representación del Instituto Nacional Y vea, todo esto teje una gran cortina de humo. Se olvida la Casa Gris. La Casa Gris en Houston. La filtración de las llamadas telefónicas del fiscal Gers Manero. Sin ir más lejos, este día se agregaron 7,413 nuevos contagios y 244 muertes. Sí, señores, 244 mexicanos que ni el nombre se pronuncia porque a nadie le importa. Pues bien, ustedes ven que la pandemia parece disminuir, solo disminuir, no terminar. Cuando nos digan que no hay infectados y ni un solo muerto, entonces habrá terminado. Para Proyecto 7 TV, de la Ciudad de México, reportaron Gabino Blanco, Angélica Blanco y Rebeca Salazar.